Vamos a ver tres tipos de reflejos que van a regular la función gastrointestinal. Vamos a tener en cuenta lo siguiente: no estamos viendo neuro, por lo tanto va a ser mucho más superficial el abordaje. Entonces, tenemos un reflejo local integrado en los plexos entéricos. Un ejemplo: el plexo mientérico y el plexo submucoso te van a controlar la motilidad y la secreción a nivel intestinal. El plexo mientérico y el plexo submucoso son subdivisiones del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico, entonces, está integrado por ganglios. Son haces de fibras interganglionares primarias y proyecciones de fibras secundarias y terciarias hacia un sistema que se va a denominar sistema efector. ¿Quién, por ejemplo, puede ser un sistema efector? Una glándula, la propia musculatura o un vaso sanguíneo de irrigación local. Entonces, los componentes que forman la estructura de tu sistema nervioso entérico se entrelazan y forman plexos. Hay dos plexos importantes: el plexo mientérico, que también lo conoces como plexo de Auerbach, y este se va a ubicar en las capas entre el músculo longitudinal y el circular a lo largo de la mayor parte de tu aparato digestivo. En cambio, el plexo submucoso, que también se lo denomina plexo de Meissner, se sitúa en la región de la submucosa, entre el músculo circular y la mucosa. Este plexo predomina como si fuese toda una red ganglionar en intestino delgado e intestino grueso. No existe plexo ganglionar en esófago y es muy escaso en el espacio submucoso a nivel gástrico. Los cuerpos celulares, que vos lo vas a denominar como soma en su momento cuando veas neuro, a nivel de las motoneuronas, que van a ser neuronas secreto-motoras a nivel de una glándula secretora intestinal, por ejemplo, se originan en el plexo submucoso. Las neuronas en los ganglios submucosos te van a enviar fibras del plexo mientérico y van a recibir también el aporte de tipo sináptico de los axones que van y se proyectan desde el plexo mientérico. Entonces, estas interconexiones unen estos dos tipos de sistemas, estas dos redes. ¿Para qué? Para que sea un sistema integrado. Por eso vos vas a escuchar hablar, por ejemplo, que lo que sería el sistema nervioso entérico funciona como un mini cerebro y va a controlar todo el intestino. También lo denominamos como reflejo de acción local, que está integrado entonces por el plexo entérico. Por el otro lado, podemos hablar del manejo de los reflejos a nivel de un ganglio simpático. Un ejemplo: los nervios simpáticos van a inervar los vasos sanguíneos, van a inervar la capa de la mucosa y la muscular a nivel intestinal, y va a suprimir la actividad cuando es estimulado. Acordate que el simpático inhibe, es al revés de lo que vos venías estudiando. La inervación simpática del intestino viene de regiones torácica lumbares. Dijimos que el simpático era toracolumbar, proveniente de médula espinal, a diferencia del parasimpático, que era cráneo sacro. Entonces, las fibras simpáticas eferentes que salen de la médula espinal en las raíces o por las raíces ventrales van a establecer
conexiones sinápticas con neuronas en el ganglio simpático prevertebral. ¿Dónde lo tenés ubicado el ganglio simpático o los ganglios simpáticos prevertebrales? En el abdomen. Estos ganglios prevertebrales son, por ejemplo, el ganglio celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Los cuerpos celulares, el soma, el cuerpo en los ganglios prevertebrales, se te van a proyectar hacia el aparato digestivo y ahí van a hacer sinapsis con las neuronas del sistema neuroentérico, más o agregado con la inervación del vaso sanguíneo, de la mucosa y de una región especializada a nivel de la musculatura, dependiendo del órgano que estemos hablando. Entonces, las neuronas simpáticas que emergen de la médula espinal las vas a llamar neuronas simpáticas preganglionares, mientras que las que lo hacen de los ganglios prevertebrales hacia el intestino las vas a denominar neuronas simpáticas postganglionares. Y así tenemos reflejos integrados que van a ser los reflejos, por ejemplo, gastrocólico, enterogástrico, enterocolónico. Por último, tenemos los reflejos integrados en tronco, los vagovagales. El reflejo vagovagal va a controlar, por ejemplo, la contracción en las capas musculares gastrointestinales secundario a un estímulo de tipo alimenticio. O sea, la ingesta, el olor, el ingreso de un alimento a la boca. Entonces, el reflejo vagovagal te va a hacer referencia a un circuito gastrointestinal, donde las fibras aferentes y eferentes del vago van a coordinar la respuesta frente a un estímulo intestinal. Una de las funciones del reflejo vagovagal va a ser, por ejemplo, la de controlar la contracción del músculo liso gastrointestinal. Y esto es secundario a la presencia del alimento. Entonces, la parte sensitiva de un arco reflejo. A ver, un arco reflejo es una respuesta involuntaria. O sea, vos no la podés regular. No estamos viendo neuro. Entonces se va a complicar un poquito. Yo tengo un estímulo. El estímulo tiene que viajar por una vía aferente, una vía de entrada. Tiene que llegar a un centro integrador, que va a ser la médula. De allí va a salir una fibra eferente, una fibra de salida, que va a ir a un efector. Entonces, todos estos eslabones que yo te acabo de explicar van a ser los eslabones de un arco reflejo. Entonces, la parte sensitiva del arco reflejo tiene neuronas aferentes, en este caso neuronas aferentes del vago, que van a estar conectadas con una gran cantidad de receptores sensitivos. Esos receptores que van a ser y los que van a ser específicos y especializados para percibir y recibir y detectar un cambio. Entonces, por ejemplo, receptores pueden ser mecanorreceptores, receptores de cambios de pH, receptores de, por ejemplo, cambios de osmolalidad. Entonces, el cuerpo ahora celular de los aferentes del vago van a formarte, van a originar el ganglio inferior del vago. Las neuronas aferentes, las que ingresan, conectan o se conectan mediante sinapsis ¿con quién? Con neuronas en el núcleo motor dorsal del vago y aparte con el núcleo del tracto solitario. Entonces, las neuronas del tracto solitario se ubican por arriba del núcleo dorsal motor del vago. Se proyectan en sinapsis de tipo químicas en conjunto. Entonces van a formar el grupo del núcleo motor del vago. Se genera una red de sinapsis. Entonces, entre un núcleo y el otro,
se unen en un centro integrador, junto con el área póstrema y el núcleo ambiguo, se van a formar el llamado complejo dorsal del vago. Las neuronas dorsales del vago son neuronas de segundo orden o segundo nivel y de tercer orden, y se representan a través de ramos que van a ser eferentes de salida de ese circuito reflejo y se van a proyectar hacia el intestino, tanto en el nervio vago derecho como en el nervio vago izquierdo. Entonces, terminan constituyendo las llamadas vías comunes finales del mando. Eso es, fuera del cerebro y de las redes integradoras del sistema neuroendocrino. Entonces, son las que van a controlar, van a inervar y van a determinar el comportamiento de la musculatura y de las glándulas, por ejemplo, de glándulas secretoras. Las fibras que son eferentes del vago hacen sinapsis con neuronas del sistema neuroentérico, que van a activar circuitos. Entonces, esos circuitos, ¿para dónde van a ir? Para un sistema efector. Por ejemplo, si el efector es la musculatura, la inervación va a tener neuronas músculo-motoras de acción excitatoria e inhibitoria. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer un control recíproco. Si el sistema efector ahora no es una musculatura, es una glándula gástrica, una glándula digestiva, las neuronas que entran en juego son las secretomotoras, que van a ser excitatorias y van a estimular la secreción, o sea, el comportamiento secretor de esa glándula. Entonces, miremos la diapositiva. Como reflejos para mantenimiento de una función gastrointestinal tengo reflejos locales integrados en los plexos entéricos, reflejos integrados en los ganglios simpáticos prevertebrales y reflejos integrados en el tronco, ejemplo, vago vagal. Los tipos funcionales del movimiento a nivel del tubo digestivo son de dos tipos. El primero, los movimientos propulsores, o sea, el llamado peristaltismo. Y el segundo van a ser los movimientos de mezcla o también denominados segmentación. Entonces, un movimiento de tipo propulsor, de tipo peristáltico, va a impulsar el alimento hacia adelante a una velocidad que es compatible con la digestión y con la absorción. ¿Qué es entonces la peristalsis? Es una propiedad inherente a un conducto con paredes de músculo liso que funcionan como un sincicio. Entonces, todo lo que implicaría aparato gastrointestinal, conducto vía biliar, uréter. Entonces, un estímulo va a provocar en un punto determinado la aparición de un anillo de contracción, el cual se va a desplazar como un frente de onda. El estímulo puede ser una distensión, una irritación química o una señal parasimpática. Acordate que el parasimpático excita, el simpático inhibe. El otro movimiento es el movimiento de mezcla o de segmentación. Aseguran un mezclado satisfactorio de todo el contenido, alimento más jugos digestivos. Cada uno de estos van a diferir según la región que consideremos del tubo digestivo. Movimientos básicos entonces del tubo digestivo. La muscular de la mucosa, contracción, va a producir movimientos de la mucosa. La muscular longitudinal, contracción, produce acortamiento. La muscular circular,
contracción produce reducción de la luz. Movimientos propulsivos, avance del contenido. El estímulo, una distensión. Movimientos de mezcla o de segmentación van a producir constricciones a nivel local. La inervación a nivel fundamental van a ser las llamadas SIC. Dijimos que eran las células intersticiales de Cajal, SIC, que generaban ondas eléctricas lentas. Las SIC estaban interconectadas en redes y iban a estar en contacto con la musculatura gastrointestinal. Esas ondas eléctricas, ondas lentas, se originaban en las redes del SIC, que eran los generadores o daban lugar a las llamadas células marcapasos. Las uniones intercelulares eran herméticas, conectaban a la SIC con la musculatura circular. Entonces, conexión directa, plexo mientérico. Podemos entonces hablar de la ley del intestino, la peristalsis. La peristalsis entonces es un reflejo neural de tipo polisináptico. La peristalsis entonces, ¿qué es? Es la motilidad del intestino responsable de todo el transporte del contenido luminal desde el esófago, intestino delgado a intestino grueso. Las contracciones se producen en ondas. Esto es secundario ante la presencia del bolo de alimento, forzándolo a que vos vayas en sentido cefálico caudal y que vayas avanzando de una sección a la otra en el tubo gastrointestinal. Por lo tanto, cuando ocurre un avance, tiene que encontrarse relajado. Entonces, las capas musculares del intestino se van a comportar siguiendo un patrón determinado durante una propulsión peristáltica. Si miramos acá, yo tengo la luz, está cerrada, ingresa el contenido alimenticio, el estímulo, se genera una distensión, cambios de presiones. Si esto yo lo miro desde el punto de vista longitudinal, veo en la zona donde se encuentra distal a la presencia del contenido alimenticio se genera una constricción. Esto va a provocar posteriormente una respuesta refleja que va a permitir el avance. Entonces, ese patrón es un patrón de propulsión peristáltica. La capa del músculo longitudinal del segmento que se encuentra por delante del contenido intraluminal, el cual va a avanzar, se va a contraer, mientras que simultáneamente la fuerza contráctil en la capa del músculo circular se va a relajar. O hay un acortamiento de un eje longitudinal del tubo digestivo. Pensá que el tubo digestivo es como un cilindro. Entonces, eso se acompaña o se produce con un ensanchamiento de la luz, o sea, del diámetro transversal. El acortamiento de un eje longitudinal y la relajación del músculo circular que se va a producir en forma simultánea te va a provocar la expansión de la luz, lo cual te va a preparar un segmento receptor para el contenido intraluminal que avanza durante esa propulsión peristáltica. Otro comportamiento de ese comportamiento peristáltico es la contracción del músculo liso circular en el segmento que está por detrás del contenido intraluminal. O sea, acá hablamos de dilatación
y acá hablábamos de constricción. Entonces, lo segundo es esa contracción del músculo circular que queda por detrás de ese contenido intraluminal. ¿Qué ocurre en este segmento? La capa del músculo longitudinal se relaja simultáneamente junto con la contracción de ese músculo circular. ¿Y qué provoca? Que esto se convierta en el segmento propulsor, que es el que impulsa. Entonces, esto te hace avanzar tu contenido de la luz hacia el segmento receptor. Entonces, esto sería el segmento que impulsa y esto sería el segmento receptor. En este segmento impulsor, vos tendrías relajación del músculo longitudinal con contracción del circular. Este sería tu bolo. Y acá, en este sector, tengo contracción del músculo longitudinal, pero tengo inhibición del músculo circular. Entonces, esto me permite así el avance, o sea, es la dirección cefálica caudal única, ¿sí?, de la propulsión de ese alimento. Esto es lo que se conoce como la ley del intestino. El juego que me va a permitir el avance de ese bolo entre contracción y relajación tanto o de un músculo longitudinal y del músculo circular, dependiendo si estoy en el segmento que impulsa, que sería este, a diferencia de este segmento que sería el segmento receptor. Este tema es tema seguro de pregunta de examen. Continuamos. Vamos entonces ahora a hablar de la motilidad y una definición que es clave. Complejo motor migratriz. Ejemplo, motilidad en el intestino delgado. Hay patrones motores con dos periodos. Un periodo que se denomina digestivo y otro periodo que se denomina interdigestivo. A nivel, por ejemplo, gástrico y a nivel del intestino delgado. Esta palabra digestivo e interdigestivo va a implicar presencia o ausencia de contenido a nivel intraluminal. Por ejemplo, el sistema nervioso entérico a nivel del intestino delgado te pone en marcha, en actividad, un programa que se llama programa motor. Bien, ese programa motor puede tener una fase digestiva o un periodo interdigestivo. Si yo hablo del término fase digestiva, hablo en presencia de contenido, de nutrientes, en presencia de contenido de bolo, o sea, cuando en realidad todo proceso de digestión se encuentra en actividad, en curso. Ahora, cuando yo te hablo y te digo, hago una conversión, te lo cambio a un programa motor y te digo de fase interdigestiva, es cuando en realidad ya finalizó el periodo de digestión y de absorción de los nutrientes. Y esto está alrededor de las 2 horas. O sea, esto es después de una comida. Entonces, el patrón de motilidad de esa fase interdigestiva en el intestino delgado, se denomina complejo motor migratriz o también lo puedes encontrar como complejo motor migratorio. Bien, esto en realidad,
¿Qué es lo que implica? Esto se detectó, se estudió, sí, con sensores, donde en el único lugar que hay específicamente un lugar de registro en el intestino delgado, tiene 3 fases consecutivas. Fase 1, fase 2 y el llamado fase 3. La fase 1 era el silencio, o sea, no había actividad, no hay actividad contráctil. Entonces es el llamado hilio fisiológico. No hay presencia de nutrientes. La fase 2 se comienzan a provocar contracciones que aparecen en forma irregular, hasta que la fase 3 aparecen dichas contracciones que se producen en forma regular. Entonces, en un momento determinado del complejo motor migratriz, va a ver que se ocupa un espacio limitado del intestino. Entonces, cuando ingresa, se habla de un frente de actividad. Entonces, ese frente de actividad avanza lentamente, migra a lo largo de todo el intestino y él lo hace a una velocidad que va disminuyendo en forma progresiva hasta que lleguemos al ilion. Entonces, tiene que quedar clarísimo. El complejo motor migratriz, el ciclo, continúa hasta que se detuvo la ingesta de alimentos. La finalización necesita la presencia de un alimento. Entonces, el complejo motor migratriz es organizado por un programa que está presente en esas redes neuronales de tu sistema nervioso entérico. Entonces, esa conexión implica una función, el mantener la luz gastrointestinal limpia cuando no hay residuos no digeribles entre periodo de ingesta e ingesta. Por ejemplo, en ayunas, ese complejo motor migratriz tiene un ritmo de entre 70 a 90 por minuto y se interrumpe por periodos de contracciones propulsivas que son potentes cada 3 o 6 minutos. Entonces podemos pasar fase 1 a fase 2 a fase 3. Seguimos. Dijimos, resumiendo, el peristaltismo propulsivo tiene un componente de un músculo liso circular que está relajado, un músculo longitudinal que se encuentra contraído y por delante del bolo hay baja presión. Ahora, cuando el músculo circular se contrae, el músculo longitudinal se relaja y por detrás del bolo sube la presión, ocurre el fenómeno peristáltico de avance de ese contenido. Entonces, otro efecto, hay un peristaltismo no propulsivo, que esto lo que va a implicar es que se propague el movimiento del alimento, pero por trayectoria mucho más corta. Entonces, involucran movimientos de segmentación que muestran, que renuevan el contenido gastrointestinal frente a la presencia de alimentos para la mezcla con los jugos digestivos. Fase C, contracción tónica a nivel del esfínter. Esto implica que evitan un reflujo o el reflujo por oclusión. Por ejemplo, acá tenemos distintos tipos de reflejos gastrointestinales. El reflejo peristáltico. El estímulo va a ser la distensión y el efecto va a ser el avance de ese contenido en el interior del lumen.
El reflejo gastroentérico. El estímulo va a ser también la distensión, pero gástrica, gastroentérico. Entonces, el efecto va a ser el aumento del peristaltismo intestinal hacia el ilion. El gastroilial, distensión gástrica, vaciamiento iliocecal. Gastrocolónico, distensión va a ser el estímulo, vaciamiento va a ser el estímulo. Entonces también aumenta la actividad colónica. El reflejo de defecación, distensión del recto va a ser el estímulo y el efecto va a ser un aumento del peristaltismo a nivel del sigmoides y del recto con relajación del esfínter anal interno. El enterogástrico, el quimoácido, las proteínas y las grasas. El efecto va a ser una disminución en el vaciamiento gástrico. El inhibidor gastrointestinal, dolor de otras vísceras, inhibe el peristaltismo y el vaciamiento gástrico. El reflejo vagovagal, comida a nivel gástrica, por lo tanto el efecto va a ser una relajación del fondo. Entonces, el transporte y la mezcla de alimentos en el tubo digestivo implica 6 etapas. La primera, ingestión de alimentos, va a implicar masticación y deglución con sus etapas. Motilidad del esófago. Tercero, motilidad gástrica, almacenamiento, mezcla y vaciamiento. Cuarto, motilidad del intestino delgado, mezcla o segmentación, propulsión o peristalsis. Quinto, motilidad del colon, mezcla, austras, propulsión, movimientos en masa. Y finalizando, defecación. Procesos digestivos. Implica entonces el ingreso del alimento, fenómenos de digestión, transformación de macromoléculas en micromoléculas. Las mismas se pueden absorber, o sea, pasaje desde la luz intestinal hacia la sangre, o voy a tener secreción, que es pasaje de nutrientes o eliminación de sustancias hacia la luz del tubo digestivo. Y por último, la motilidad.